Hola familia bonita, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Les cuento que me siento como más blanquita, con el pelo oscuro otra vez, no sé, como que me siento rara. O sea, me siento bien, me gusta cómo se me ve, pero me siento rara. El día de hoy les voy a compartir una receta de una sopa de lentejas. Lentejas creo que se dicen, iba a decir lentejuelas yo, nada que ver. De lentejas, acabo de poner las lentejas a remojarse ahorita, son como las 3 y algo. Y pues... esa receta yo ya se las compartí en el canal principal hace creo que más de un año. Y adivinen qué, me tuve que ir a mi propio video, mi propio, o sea, canal de YouTube a ver la receta otra vez porque no me acordaba cómo hacerlas. Y resulta de que yo no sé por qué tenía en mi mente de que le había agregado hojas de kel o col rizado, se llama, son unas hojas. Y resulta que en la receta original lo que le agregué fueron hojas de espinaca. Imagínense ustedes. Pero bueno, no tengo hojas de espinaca, compré la hoja de col rizado, así que pues nada, me va a tocar agregarle eso. Y bueno, en un ratito más les voy a compartir la receta. Ahorita les quiero hablar de un tema que me llamó la atención en el canal de belleza, porque miren, de este tema yo ya les había hablado en, ¿cómo se llama? Déjenme, me siento, me voy a poner más cómoda. Para contarles el chisme. Déjenme agarro. Como les iba diciendo, yo de este tema ya había hablado en las historias de Instagram, pero se saben que las historias de Instagram pues se borran en 24 horas. Y me acuerdo que, ¿sabes? Cuando hablé del tema andaba 2 moretones, o sea, un moretón en cada pierna. Y me llamó la atención porque alguien mencionó esto en el último video de zapatos que yo hice. Y cuando yo grabé ese video pues andaba un moretón en una de mis piernas. Y alguien me preguntó que por qué siempre ando moretones en las piernas. Y bueno, aquí les voy a contar el chisme. Ahorita, por cierto, ando uno. Y bueno, miren, normalmente yo siempre ando moretones en mis piernas porque yo voy al gimnasio y yo levanto pesas. No es que soy ahí, ay, Dios mío, la experta en todo eso, ¿verdad? Pero sí, levanto pesas, entonces las que levantan pesas me van a entender, y es normal de que... En mi caso, no sé si solo soy yo, pero yo soy bien clumsy. Clumsy es como descuidada, que siempre me ando dando en todos lados, con las piernas. Entonces a mí, o sea que hagan de cuenta de que me aparece un moretón, se me desaparece y ando otro. O sea que nunca puedo andar sin moretones en mis piernas. Este que les voy a enseñar el día de hoy, me lo hice aquí en la casa, porque aquí en la casa nosotros también tenemos unas máquinas de hacer ejercicio. Y el otro día estaba viendo yo a Bel por la ventana, que ella estaba afuera haciendo sus necesidades. Me di tan duro que ese sí me dolió. Pero lo que me dio risa es que me dolió, pero no me imaginé que se me iba a hacer el moretón Y también me acuerdo que en ese mismo ratito me golpeé el pie. Pues, ¿qué si soy yo? Siempre me ando dando duro en todo. Bueno, entonces me salen por esa razón más que todo, porque voy al gimnasio. Y por cierto, me salió en la semana que mi esposo no estuvo. Y me dio risa porque como esa semana no fui al gimnasio, el que andaba se me quitó en esa semana. Pero al siguiente día me di y ya me salió. Entonces, no puedo andar sin un moretón en mis piernas. Entonces, la verdad que no sé cuál era la intención del comentario de esta muchacha. Pero nada, o sea, es simplemente eso, de que yo me ando dando en todo, o cuando voy al gimnasio, me lastimo y como que no me doy cuenta. Ese es el problema, que yo no me doy cuenta. De repente ando con el tremendo moretón. Pero bueno, les voy a mostrar el que me hice la semana pasada. Voy a ver si ahorita cuando se me quite me volvió a salir otro. Y miren, así es como ando ahorita, que ya se está poniendo como amarillito, y aquí... Ya se me va a quitar, espero que sí, pero ahorita no se ve tan mal. Cuando me lo acababa de hacer, vieran qué horrible se miraba. Estaba súper marcado. Esta es la marca que ando ahorita, así que vamos a ver. Miren mis pantaloncitos, ando en pijamada hoy, aunque ni está haciendo tanto frío. El día de hoy está súper rico, está como fresco, pero no tan fresco. Como que súper agradable, pues ni frío ni calor. Entonces, bueno... ya que aclaramos la situación de los moretones, ¿cómo les dicen ustedes
en sus países les dicen moretes también. Yo los conozco por moretes, moretones. Creo que esos son los únicos dos nombres que así es como los conozco en Honduras. Moretes y moretones. Déjenme saber ustedes cómo les dicen en sus países. Y bueno, yo ahorita voy a poner a a desarreglarme. No, solo me voy a quitar las pestañas porque esas pestañas son bien extravagantes y me molestan. Así que me las voy a quitar, me voy a poner a seguir midiéndome esa ropa. Si quieren les muestro. Les puedo hacer así como un haul de la ropa esta que me llegó. A ver cómo me queda. La blusita que ando ahorita me acaba de llegar. Miren, está bonita, la ando amarradita. Este es mi outfit del día. Unas pijamas, unas chanclas. Ando con chanclas. Y también ando esta camiseta que les estaba mostrando. Miren, sí, trae unas letras acá, pero como la ando amarrada, no se ve. Mi pelo lo ando hecho un desastre, al natural podríamos decir. Ese es mi cabello natural. Creo que me lo voy a lavar más tarde o en la noche, porque depende. Sí, creo que es más, me voy a ir a aplicar algo ahorita, creo, para lavarme. Me voy a aplicar un aceite o algo. Pero les quería mostrar las cositas que me acaban de llegar. Es que miren, casi no me gustó. Este suéter, no sé, está lindo, pero con el color como que no me gusta. Tal vez sí me lo voy a poner para grabar. Creo que es como de hombros descubiertos. Y también me llegó esta chaqueta que no me gusta para nada y es en talla M. Y sí, esto no me gusta. Solo fueron unas camisitas más que todo. Me llegó esta otra también. Esta está bonita. Me voy a poner para andar en la casa, que me gusta ponerme estas camisitas para andar en la casa. Y esta otra es un crop top. Miren, está súper... me queda grande, ya me la medí. Es en talla S, pero se queda bien anchota. Creo que ese es el estilo. Y me llegó esta otra. Espérenme. Dice Don't Trust Boys. Para que vean, no confíen en los chicos, ni en los hombres, ni en los muchachos. Y esta otra, miren, que también la voy a dejar para andar en la casa. Aquí dice Love, con corazoncitos. Y en la parte de atrás trae un besito. Bueno, me iba a medir las cosas, pero ya veo que no, porque solo son así camisetas que ustedes no van a estar viendo de igual manera, porque como siempre las ando puestas aquí en la casa. Así que pues si hubiera sido algo así como que más lindo, más fashion, sí se los hubiera mostrado. Ahí donde ustedes ven a Belle, toda linda, toda inocente. Miren, hoy le llegó esta pelota. Y esta pelota es de esas que chillan. Pero en menos de un minuto le sacó la cosita esa que chilla. Se la comió y la destruyó en pedacitos y pues ahora ya no chilla. Y ahí anda como medio tristona porque ya no le chilla la pelota. Ya no es tu culpa. Mírenlo, porque ella la destruyó en un segundo. O sea, es que a nada le dura. No, mi amor, así no se puede en esta vida. Y miren, ahorita me voy a poder arreglar este desorden porque me hice algo de maquillaje y dejé... Miren que este iluminador se me quebró, pero yo lo sigo usando. Lo quebré en Honduras, pero es que me encanta tanto. Y el otro día lo iba a comprar en Sephora, pero en el Sephora de aquí, al que yo fui, no tienen esta marca. ¿De qué es? ¿De Ofra? Sí, de Ofra. Lo tengo que ir a buscar otro Sephora porque me encanta. Y pues sí, tengo que ordenar mi desorden. Y miren que les cuento de que partí esta cosa, la Beauty Blender, para ver cómo se miraba en medio. Y nada, súper normal se ve. Y la estuve usando para difuminarme el corrector y sí me funcionó. Y esta Belle me la arruinó y la tuve que cortar de aquí. Entonces solo estoy usando esta parte. Es más, tengo que comprarme esponjitas nuevas porque las de Beauty Blender ya se me están arruinando. Y estas que son así, Belle me las ha arruinado, así que necesito nuevas esponjitas. Ahorita me voy a aplicar el aceite de romero y en este botecito es en donde yo lo preparo. Así que el aceite de romero es lo que más he estado usando últimamente, o desde que prácticamente podríamos decir desde que corté mi cabello. Creo que en el canal de BS les voy a hacer un video donde les voy a hablar más o menos de lo que más utilicé después de que me corté mi cabello, así que sí, eso es lo que voy a hacer ahorita. Les cuento que Belle anda enojada porque yo no he ordenado la ropa de la cama y ella la quiere. Y está enojada porque no se la doy.
Y ahorita que tiene la cámara enfrente está actuando inocente, pero estaba bien enojada. Me acabo de poner el aceite de romero en el cuero cabelludo nada más porque mañana me quiero hacer unos rizos y el aceite de romero me deja el cabello extremadamente suave y manejable, entonces no me gusta aplicármelo un día antes de cuando me lo lavo. Y sé que el siguiente día me voy a hacer rizos. Así que, bueno, ahorita voy a mandar los saluditos en este videito antes de irme a hacer cena, porque ya después de hacer cena, creo que ya después de la receta voy a terminar el vlog, porque siento que he hablado mucho. Y al parecer alguien me dejó por ahí en ese video que debería de subir contenido más interesante. Es que yo hablo mucho. Dije, bueno, ya les pregunté, ustedes me dijeron que de todo un poquito, otras me dijeron story times, otras me dijeron videos de salidas, otras me dijeron de lo que yo hago en la casa, y pues eso es lo que yo hago en mi casa. Pero bueno, yo estoy planeando pues obviamente subirles de todo un poquito. Ya les grabé un story time, creo que el video que van a ver antes de este va a ser un story time. Pero bueno, vámonos con los saluditos. El primer saludito es para Stephanie Méndez y dice: hola Bessie bonita, salúdame porfa, te quiero, saludos desde Honduras. Déjenme un like para que Bessie me salude, yo se los doy a ustedes. Ay, Dios mío, santo. Y su comentario, Edelmira Duenas le dice: qué linda, te dejo un like, ¿ok? Ay, no, ustedes son locas. Entonces, saluditos y abrazos para Stephanie hasta Honduras. Por el momento, bueno, aparte de mi comentario, ese es el comentario que tiene más likes. Este video se acaba de publicar hace unas 2-3 horas, creo. Y un saludo para Darcy, dice: yo quiero que Bessie me dé un saludo en su próximo video. Deme mucho like. Ah, no, y entonces esto es lo que en este se van a convertir en los comentarios con más likes, pidiendo likes. Ya me dio risa. Soy Yeselias, dice: chica, el cabello oscuro te queda súper mejor que el claro, de verdad te ves preciosa. Muchísimas gracias. Y pues a mí la verdad que me gustaba de las dos maneras. Iglesia Adventista de Grupo Argentina, así se llama su usuario, pero es una muchacha. Y ella dice: Bessie, ¿cuándo nos harás un video en vivo? ¿Cuántos quieren un video en vivo? Like si quieres transmisión en vivo. Miren, a mí me encantan los videos en vivo, pero ¿cuál es el problema? Que yo he tenido malas experiencias con los videos en vivo. El primero fue que tuve problemas con la música, así que ese video se tuvo que borrar. Fue un video en vivo donde me las llevé de compras. El segundo que traté de hacer fue un fracaso total. Ese sí, es más, creo que yo lo terminé borrando unas horas después, porque se me cortó 2 veces, la calidad estaba fatal. Bueno, fue un solo desastre. Luego hice un tercero que fue antes de cortarme el cabello, y ese quedó más o menos, pero no fue así como que ay, qué emoción, voy a seguir haciendo videos en vivos. No, no, como les digo, no he tenido buenas experiencias, así que me gusta más hacerlos en Instagram, pero el problema que en Instagram es que se borran, ¿sabes? Después de 24 horas se borran. Ok, ahora vamos con los primeros comentarios. Miren, estos videos yo se publican a la 1 hora centro de aquí de Texas, pero yo hay una aplicación, no es una aplicación, una opción nueva que tiene YouTube que se llama Premiere, que lo que hace es publicar el video, pero ustedes no lo pueden ver, se le podría decir. Básicamente es como para informarle a la gente a qué hora exactamente va a estar el video, para que cada quien, porque ustedes saben que pues todas estamos en diferentes lugares, entonces tenemos diferente hora, entonces ahí les dice exactamente a qué horas en su ciudad o en su país van a poder ver el video. Déjenme saber si les gusta la idea. A mí me gusta, porque así ustedes pues saben exactamente a qué hora va a estar el video. Pero bueno, vámonos con los primeros comentarios. Y Estefanía Bebé dice: hola Bessie, estoy muy atenta al estreno. Ella estaba esperando por mi video, porque pueden esperar también. Saluditos, mi Estefanía. Otro saludito para Ale Guido o Guido, no puedo pronunciarlo. Lo espero, mi Bessie, saludos. Y ella es la segunda, ella dice que segunda. Saluditos, mi Ale. Otro saludito para, no sé qué, el usuario se llama Segundo Imbachi.
Óigame, yo me quedo bien confundida con ustedes y sus usuarios. O no los puedo pronunciar o no sé qué significan. Pero bueno, ella dice, me alegra que hayas vuelto a tu look anterior. Te ves mucho más bonita. Muchísimas gracias. Y ya por último a Stephanie Escobar. Dice, hola Bessie linda, mándame saludos en tu próximo video. Te quiero. Yo también te quiero. Ok, uno último. Para Betty Burgos, ella dice, hola Bessie hermosa, qué hermosa familia. Me encanta Bel y tu esposo muy guapo. Muchísimas gracias. Ahora sí, voy a terminar de organizar mi maquillaje y ya me voy a ir a poner a hacer cena. Ok, vamos a comenzar con la cena y miren, aquí ya tengo las lentejas en agua, las dejé por 1 hora y media o 2 horas por ahí. Y lo que tengo aquí, la cantidad que tengo es 1,5 tazas. Así que bueno, ahorita las voy a lavar y las voy a agregar a la olla. Y aquí están ya las lentejas lavaditas, ahorita estoy llenando la olla con agua, bueno no la voy a llenar toda. Lo voy a dejar hasta la mitad y ahorita nos vamos a poner a picar o partir las verduras. Y estas son las verduras que voy a utilizar para la sopa. Allá está Bel esperando su zanahoria porque eso es lo que le doy. De lo que tengo aquí, eso es lo único que ella puede comer. Y tengo cebolla blanca, 2 zanahorias, 2 papas, cilantro o culantro fino y también kale o col rizado. Sé que así se llama en español. Miren, son este tipo de hojas. Como les había dicho antes, lo que yo le he agregado antes es la espinaca, pero no sé cómo me va a quedar con el col rizado, pero es lo único que tengo, así que eso es lo que yo le voy a echar. Ok, y ya voy a comenzar a cocinar la sopita. Ya le agregué todas las verduras. No me acuerdo si les mencioné, pero le agregué un diente de ajo también. Así que vamos a ver, la col rizada se la voy a agregar en un ratito cuando ya comience a hervir. Y pues sí, ahorita le voy a agregar, ahorita les muestro. Le voy a agregar pimienta negra, ajo en polvo. Miren, este es ajo en polvo, no sal de ajo. No sé cuál es la diferencia, pero creo que este es mejor, digo yo. Cilantro seco, lo que siempre le agrego, orégano, este es el orégano que yo uso. Y también le voy a agregar apio. Apio, no, esto se llama perejil, apio de geo. Y sal se la voy a agregar hasta que ya esté casi lista. Y miren, yo aquí ando buscando información en Google de la lenteja porque se me había olvidado. Dice que se tarda de 15 a 20 minutos en cocinarse y que tiene que usarse 3 tazas de agua por cada taza de lentejas. Así que, porque dice que el tamaño de ellas se dobletea o hasta a veces se hace triple cuando ya una vez se cocinan. Ok, porque es que yo estaba pensando que me iba a tardar como 1 hora o 2 horas en cocinarse, porque es que yo sigo pensando en los frijoles, ¿me entienden? Y los frijoles sí se tardan bastante tiempo. Entonces no, y como no me acordaba, es que como les dije, yo no hago esta sopa hace más de 1 año, si no es que, sí, más de 1 año, creo que 1 año y medio por ahí, entonces ya se me olvidó cómo hacerlo. Y miren, aquí también ando buscando si Bel puede comer lentejas y dice que sí, que las lentejas son muy buenas para los perros porque contienen bastante hierro, fibra y proteína. Así que Bel puede comer lentejas. Y miren, eso es lo que yo hago antes de darle cualquier comida a Bel que yo no esté segura que ella puede comer. Entonces lo busco en Google y listo. Miren que las lentejas ya se cocinaron, ya están listas, pero a la papa todavía le falta y también a la zanahoria un poquito. Así que un consejito, hay que partir la zanahoria y la papa en pedacitos más pequeñitos. Yo los partí en pedazos muy grandes, así que ahora se están tardando en cocinar. Y es que como les digo, yo no sé por qué estaba pensando de que estas cosas se iban a tardar 1 hora o 2 horas, decía yo. Pero no, así que aprendí algo nuevo y les cuento, ya la probé, sabe súper rica la sopita y me encanta el col rizado, así que queda perfecta con el col rizado, entonces esa es muy buena opción. Si no hay espinaca, pues se le pone col rizado. En realidad fíjense que se supone que las dos son muy buenas en cuestión de vitaminas y todo eso, pero me pregunto cuál será mejor. Yo pienso que el col rizado es mejor. Pero bueno, lo importante es que sabe rico. Y miren qué rico, mi esposo hoy preparó la mantequilla de almendras. Y yo sé que muchas me han estado pidiendo este video de la mantequilla de almendras, pero es que miren que se me ha olvidado. Pero ahorita estamos comiendo mantequilla de almendras, así que la próxima vez
sí, se los voy a grabar, se los prometo. Tengo que decirle a mi esposo que por nada del mundo la haga sin que yo esté grabando, pero lo que pasó hoy es que nada más llegamos del gimnasio y yo hice desayuno. Él se puso a hacer esto y yo me fui a arreglarme, a bañarme, a arreglar la cama y hacer lo que tenía que hacer, y él se quedó aquí haciéndola y se me olvidó. Se me fue la onda, así que la próxima vez sí, pero miren, le quedó bien rica. Oh my god, yo me la quiero comer todita. Me encanta, es que sabe súper rica. Y lo mejor es que es demasiado saludable, porque pues no, aquí no hay nada, aquí no hay sal, aquí no hay azúcar, aquí no hay preservantes, nada, pues es totalmente natural. Y miren, así quedó la sopa. La puse en este platito así medio fancy porque estaba grabando una parte para el canal de belleza, para un video que les tengo planeado. Entonces, por eso la puse así, en platito blanco, pero en realidad no me la como así. Me la como en un plato de plástico. No, me la como en uno de vidrio, pero no así con el plato de y toda la vaina. Y nada más decidí ponerlo así más bonito, más presentable para el otro video, pero sí, quedó súper rica y esto es súper saludable, perfecta para cenar, una cena así bien ligera, que es rica, o cuando comemos así tarde. Entonces sí, esta es mi cena del día de hoy.